Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Sean bienvenidos a este estudio bíblico el día de hoy. Estamos estudiando la epístola de Gálatas, estamos estudiando el capítulo número 5, así que el día de hoy está muy interesante porque hoy veremos las naturalezas del ser humano, tanto el ser humano caído también como el ser humano ahora redimido. Y tenemos que estudiar estas dos naturalezas porque estas dos se oponen entre sí, hay una batalla, así que el día de hoy vamos a estar estudiando esto. Bienvenidos. Bien, pues vamos a comenzar este estudio y vamos a ir a esta epístola de Gálatas, vamos a ir al capítulo 5. Nuestro último estudio fue ahí en el versículo 15, así que el día de hoy vamos a estar iniciando versículo 16. Así que vamos a darle lectura del versículo 16 hasta el versículo 19. Muy bien, si ya lo tienes por ahí, pues vamos a darle lectura. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, ya como les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, hermanos, así que tan solo en estos versículos demasiada enseñanza y no vamos a abarcar hoy toda la enseñanza porque queremos ir desglosando algunos conceptos que sí el día de hoy pues sí son básicos, son esenciales a entender. Y vamos a analizar el versículo 16, que hay grandes verdades acá, donde dice, digo pues, andad. Y la palabra andad está haciendo una referencia que es correr y caminar constantemente, sin parar. O sea, no te puedes detener. No puedes detenerte, sino que debes continuar y continuar. Dice andad, pero es una orden, está en imperativo. Es el consejo de Dios, sí, pero también lo podemos ver como una orden. Dice andad en el Espíritu. No es negociable. Para un hijo de Dios no es negociable, no te puedes permitir un día no andar en el Espíritu, porque si lo haces, las consecuencias están acá abajo. Hay frutos de esa carne. ¿Por qué? Porque en vez de estar en el Espíritu, bueno, le dimos hacia la carne y la carne tuvo unos frutos, y esos frutos son los que nos van a llevar a nosotros a meternos en problemas. No solamente problemas familiares en la iglesia, sí también con nuestros amigos, pero también en la sociedad y problemas también dentro de nuestro empleo, de nuestro trabajo o el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Y lo peor es que mucha gente sabe que a lo mejor soy cristiano, pero cuando tengo estos frutos de la carne, soy piedra de tropiezo. ¿Lo ves? La importancia del consejo de Dios, andad en el Espíritu. O sea, no es negociable. Como hijos de Dios, tenemos que hacerlo. Es de ley. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, habrá frutos que, bueno, ya estaremos próximamente estudiándolos. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Ahora, tú te podrás preguntar, bueno, ¿todos los deseos de la carne son malos? Bueno, acá se refiere más que nada a aquellos deseos que van en contra, fíjate bien, en contra de la voluntad de Dios. Si yo estoy satisfaciendo mi carne y eso que estoy haciendo va en contra de la voluntad de Dios, o me quita tiempo para yo pasar tiempo con Dios, o me aleja del plan de Dios, o me aleja de las cosas de Dios, entonces lo más seguro es que eso sí me va a traer consecuencias. Pero también puede haber deseos de la carne que no son totalmente pecaminosos o que nos van a alejar de la voluntad de Dios. Por ejemplo, quizá ver una película, me refiero a una película cristiana, quizá una película romántica donde no tiene escenas de sexo, no tiene algo que a mí me lleve a pecar, pues, ¿me entiendes? Pero sí puede satisfacer ese deseo de la carne, porque yo puedo decir en mi interior, genial, me encantó la película o tal cual canción clásica, por ejemplo, en el caso de la música instrumental. Sabemos que nos puede dar placer escuchar una pieza y más si lo hacemos en vivo, ¿no? Se imaginan una orquesta en vivo, quien ha tenido esa experiencia sabe que no es lo mismo escucharlo en un disco, en un audífono, que bueno, tú estar presente y la orquesta sinfónica ahí, ¿no? Y tu carne, tú sabes que la emoción ahí está presente, pero eso no te lleva a pecar. No te lleva a pecar, a menos de que ese concierto a lo mejor haya sido en domingo y justamente en la mañana cuando es el culto, bueno, pudo más tu deseo de la carne por ir a un concierto en vez de ir a la iglesia, saludar a tus hermanos y escuchar la palabra de Dios.
A eso se refiere con no satisfaga los deseos de la carne. Algo que te aleje de la voluntad de Dios, del plan de Dios para tu vida. ¿Ok? Así que vamos a avanzar al versículo 17 y es aquí donde inicia uno de los conceptos básicos doctrinales, ¿no?, de la vida cristiana. Y fíjate cómo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Ok? Y aquí tenemos, se puede decir, dos vertientes. Tenemos ahí una lucha versus 1 versus 2, ¿no? En el número 1 tenemos la carne. Y en el puesto número 2 tenemos al espíritu, y estos dos van a estar en una lucha constante. Estamos hablando de un hijo de Dios, estamos hablando de un creyente. ¿Ok? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Muchas veces tenemos la errónea idea, por eso es importante aclarar, la errónea idea de que un hijo de Dios, alguien que ya aceptó a Jesús como su Salvador, su carne ya no va a estar, ya no va a pecar, ya no va a tener malos pensamientos, ya no va a tener malas palabras. No, es una mentira. Seguimos pecando, sí, pero no practicamos el pecado, que es diferente. Seguimos pecando, sí, pero ahora sí se puede decir como diría el chavo, ¿no? Se me chispoteó, se me fue. No debe ser una práctica y debemos apuntar a parecernos a Jesús cada día más. Y eso no es que yo lo pueda hacer, yo no lo puedo hacer, sino que más bien es la ayuda del Espíritu que ahora mora en mí, que el que me va a ayudar, como ya hemos visto, ¿no? El que me va a ayudar, me va a capacitar, me va a restaurar, me va a sanar, me ha hecho una nueva persona, una nueva naturaleza, como vamos a ver el día de hoy, vamos a estar estudiando esto. Entonces, ahora sí, si yo estoy invirtiendo en el Espíritu, esa batalla, ¿quién crees que va a tener la victoria? El Espíritu. Pero si yo estoy invirtiendo en la carne, entonces, ¿quién crees que va a ganar la batalla? Pues la carne. Así que es una batalla que tenemos con la carne, y yo quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer la de Dios, o quiero hacer la voluntad de Dios, pero la carne me jala a hacer mi propia voluntad. Es una lucha. ¿Quién va a tener la victoria? Pues depende de dónde estás pasando más tiempo, a quién le estás dedicando más, en dónde tienes ya la victoria. Si ves, eso es lo que el día de hoy debemos entender y dejar muy claro. Así que vamos a analizar algunos pasajes. Primero que nada, debemos entender que el ser humano, cuando pecó, estamos hablando de Adán y Eva, cuando pecaron allá en el capítulo 3, Eva come del fruto, luego también Adán. Y recuerden que ahí Dios les había dicho, ok, no coman del árbol de la vida. Porque el día que coman, el árbol del bien y del mal, porque el día que coman, ¿qué va a pasar? Van a morir. ¿Ok? Resulta que Eva come, Adán come y no murieron. ¿Qué pasó? A lo mejor Dios mentía. Dios no decía la verdad. Sí, fueron abiertos sus ojos, les empezó a dar vergüenza, se cubrieron. Pero ¿qué creen que pasó? Claro, Dios decía la verdad. Ellos murieron automáticamente, espiritualmente. Físicamente ahí estaban. Y la muerte física era cuestión de tiempo. Estamos hablando de unos cuantos años, ¿sí? En aquel tiempo vivían 800, 900 años, pero tarde o temprano iba a llegar esa muerte física. Pero la espiritual, en el momento que ellos desobedecieron, listo, entró la muerte. Y a partir de ahí, todos los descendientes de Adán y Eva, estamos hablando de toda la humanidad, incluyéndome a ti y a mí, nacemos con ese pecado original. Y nacemos espiritualmente muertos. Ahorita vamos a ver algunos pasajes con el cual vamos a entender. Nacemos espiritualmente muertos, aunque físicamente ahí vemos a la gente y podemos decirle, bueno, son como zombies porque están vivos, sí, pero si esa persona no ha aceptado a Jesús, no se ha arrepentido, está muerta espiritualmente. Solo falta su cita, que llegue con Jesús al juicio, con Dios al juicio y listo. Seguirá en el infierno. Sin embargo, Jesús vino a la tierra para salvarnos y darnos vida. Y vamos a analizar primero algunos versículos para poder entender esto. Primero vamos a analizar lo que es Juan capítulo 3. Ustedes recuerdan esta historia con Nicodemo, se presenta ahí de noche con Jesús. Era un hombre religioso, era un hombre que conocía a Dios, decía presumir de conocer a Dios, conocía la Torá, conocía toda la ley y conocía a los profetas y sus profecías, todos estos libros del Antiguo Testamento. Él llega con Jesús de noche, quizá porque le dio pena con los demás que no lo vieran, pero llega ahí de noche. Él sabía, era un docto en la ley, pero llega y le dice, Jesús, bueno, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces, bueno, sabemos que no cualquier hombre las hace, a menos de que Dios esté contigo. Pero Jesús lo para en seco y al ver su corazón y su necesidad, la cual atrajo hasta Jesús, él fue directo al grano y ahí desde el capítulo 3, versículo 3, fíjate cómo le dice Jesús,
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Esto va ligado a que estamos muertos espiritualmente, pero una persona que se arrepiente y que ha creído en Jesús, vive, nace de nuevo. ¿Ok? Lo vamos a ver también en el versículo 5 de este mismo capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 5, y dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Lo ves? El espíritu está muerto, pero cuando una persona ha creído en Jesús, su espíritu vive. Ok, vamos aclarando un poquito más esta idea. Por favor, acompáñame a Juan capítulo 5, versículo 25. Hablando de que estamos muertos espiritualmente a menos que Jesús haga una obra en nuestro espíritu. Dice Juan capítulo 5, versículo 25, dice así: de cierto les digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Fíjense bien, otra vez: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿A quién se estaba refiriendo? Jesús estaba allí en la tierra. Jesús empezó un ministerio y él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, soy el Mesías, yo soy Jesús. Yo vengo a salvarlos, vengo a reinar en sus vidas, en sus corazones. Ellos los rechazan, sí, pero todo aquel que dice ahí, todo aquel que que escuchó al Hijo de Dios, ¿qué le va a suceder en su espíritu? Dice: vivirá. Esta gente estaba viva físicamente, ahí estaban, pero Jesús les llama muertos. Dice aquí: y los muertos, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mismo Jesús les llama muertos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos muertos espiritualmente, pero cuando viene Jesús a tu vida, sucede algo increíble. Te da vida. Tu espíritu vive. Físicamente ahí estás, pero tu espíritu está muerto. Llega Jesús y tu espíritu ahora vive. Tienes un cuerpo físico, pero tienes tu espíritu que está viviendo, y a partir de ahí empieza una eternidad, porque el espíritu, una vez que vive, listo, vive eternamente. Lo único que cambia es el cuerpo, porque el cuerpo sí se va a acabar, se arruga, se añeja, y un día vamos a morir físicamente, pero el espíritu permanece vivo esperando a que un día resucitemos y se reincorpore el nuevo cuerpo a ese espíritu. Eso será genial. Jesús lo prometió, Él nos va a resucitar. Eso va a pasar. Así que vamos a analizar todavía más este concepto de muertos espiritualmente, y cuando viene Jesús a nuestra vida y le aceptamos y le creemos, vivimos. Vamos a Efesios capítulo 2, nos lo explica muy bien. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a ir ahí rápidamente. Efesios. Okay. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Chéquense bien como dice acá. Y Él, hablando de Jesús, dice: y Él os dio vida a ustedes cuando estabas muerto en delitos y pecados. ¿Lo ves? Pablo, escribiendo a los Efesios, él sabe que estábamos muertos, pero dice: y Él, Jesús les dio vida, aunque estabas muerto en delitos y pecados. 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ¿ya ves? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claro, la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Es lo que merecemos. Pecaste una vez, 2 veces, yo he pecado más de 1000 veces, una cuentota quizá. Bueno, merezco la muerte según la palabra de Dios. Necesito un abogado, necesito a alguien que pague lo que yo no puedo pagar. Y ese fue Jesús. Entonces Jesús viene y me vivifica mi espíritu, le da vida a ese espíritu. Bueno, ese vivificar de ese espíritu, Jesús le llama nacer de nuevo. Así que una persona, para que pueda ir al cielo, o sea, estar en el reino de los cielos, y lo pueda ver, Jesús fue claro. Él dijo: tienes que nacer de nuevo. Y la única manera es cuando una persona que estaba muerta en delitos y pecados ha creído en Jesús. Listo, se ha arrepentido. Cree ahora en Jesús como su Salvador, y entonces el Espíritu vive. Y ahora sí, le puede hacer batalla
a lo que ya estaba, que era la carne. La carne ya estaba, pero se imaginan una persona que no tiene a Jesús, ¿ok? Está muerta espiritualmente, pero ¿qué va a pasar? La carne, pues ahí está. Dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne. O sea, cuando yo estaba muerto espiritual, tenía mi carne, ahí está. Y estaba haciendo todo lo que mi carne pedía, mis pensamientos. Si lo pensaba, lo hacía o lo decía. No me importaba si ofendía, no me importaba si me iba a destruir. Yo lo hacía porque me daba placer y porque mi carne lo quería. Y así somos muchas veces. Queremos que nuestra carne tenga ese placer, pero muchas veces nos estamos destruyendo. Por eso la gente necesita a Jesús, porque se está destruyendo. Se destruyen las familias, se destruyen a ellos mismos por la carne. Las consecuencias, el pecado siempre paga mal. Escucha bien, el pecado nunca paga bien. El pecado siempre paga mal. Tarde o temprano vendrá la consecuencia, vendrá la enfermedad, vendrá algo que fue consecuencia de decisiones que fueron pecado, por hacerle caso a la carne. Bueno, ahora somos hijos de Dios, hemos creído en Jesús, ahora tengo a alguien que le va a hacer la batalla. Y ese es el Espíritu. Mi espíritu está ahora vivo, pero no está solo, tiene al Espíritu de Dios morando en mí, que es el que me va a fortalecer, el que me va a ayudar, el que me va a dar a hacer frutos, el que me va a restaurar y me va a santificar, me está apartando para Él. Y entonces la batalla va a tener victoria hacia el lado espiritual, claro, siempre y cuando invierta yo en esta área. Pero si yo sigo invirtiendo en la carne, el Espíritu se contrista. El Espíritu queda triste, el Espíritu de Dios, y ¡pum!, empieza también con muchas consecuencias, ¿ok? Querida familia, estamos entendiendo ahora sí, una persona que no tiene a Jesús tiene a su carne y por lo tanto va a hacer los deseos de su carne. Pero una persona que ha confiado en Jesús, se ha entregado, ha confiado como Jesús su único Salvador y le ha creído, se ha arrepentido y se ha creído, bueno, ahora está vivo, ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu y la ayuda de Dios para hacerle la batalla a la carne. Y entonces hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. Queremos hacer la voluntad de Dios, ¿ok? No estamos solos, Dios está con nosotros para poderlo lograr, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Vamos a leer un último pasaje que aclara todavía más esto, el nuevo nacimiento. Y ese es muy conocido, recuerdan ustedes, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, totalmente nueva. Hemos nacido de nuevo. Nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Las cosas viejas pasaron, dice Dios, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Dios olvidó mi pasado, mi pecado, lo perdonó, Él ha perdonado, Él me ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad, me ha dado una nueva vida y en Cristo Jesús tengo vida eterna. Listo. Gracias por esos pasajes que podemos descansar y poder decir, Dios, soy nuevo. Tengo una nueva vida, he nacido de nuevo, tengo vida eterna, ahora tú eres mi padre, yo soy tu hijo, tengo una herencia que tú vas a compartir con nosotros, ahora tengo una nueva familia que es la iglesia y aparte tengo un lugar especial que tú tienes de seguramente guardado para mí allá en ese lugar llamado cielo o el reino de los cielos. ¿Lo ves? Hay muchas cosas increíbles que vamos a ir estudiando, pero tenemos que comprender lo básico, que es nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo se le va a notar porque vive lo que le da placer su carne, lo hace. Necesita nacer de nuevo para tener esa contrarresta, ¿sí? Con ayuda de Dios. Claro que sí. Vamos entendiendo. Así que vamos ahora sí a analizar otro pasaje. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, para entender todavía mucho más, porque es un tema que debe de quedar muy, muy claro para poder entender. Entonces, ahora sí, los frutos. Porque mucha gente podrá decir, bueno, yo quiero esos frutos. Sí, pero si no has nacido de nuevo, no puedes accesar a ellos. Así que, en Romanos capítulo 8, Pablo también les escribe a esta iglesia en Roma, y les escribe también acerca del espíritu y acerca de la carne. Lo primero que vamos a comprender está ahí en Romanos 8:5. Vamos a ir para allá. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿ok? Entonces, los que son de la carne, donde su espíritu está muerto, o sea, los que no son cristianos, los que no siguen a Jesús, aquellos que siguen quizá una religión, pero no han nacido de nuevo, listo, sus pensamientos siguen a la carne.
y hacen las obras de la carne. Pero los que han nacido de nuevo, que ya tienen el Espíritu vivo, han nacido de nuevo, tienen la ayuda de Dios, el Espíritu de Dios morando en ellos. ¿Qué dice ahí el versículo 5 al final? Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí vemos esta lucha de la cual nos habla Pablo acá en Gálatas. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne quiere hacer su voluntad y quiere dar placer y quiere alejarse de Dios. Ya no quiero saber más de Dios. Y no queremos saber más de Dios y nos queremos alejar de Dios. Yo creo que aquí la mayoría se ha alejado de Dios. Yo me he alejado de Dios y es muy triste después darse un tope y volver otra vez a quebrarse, a quebrantarse, pedir perdón, pero gracias a Dios que me ama, que me perdona de nuevo y que me regresa a su familia. Él me busca. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes ahí la parábola del buen pastor? Donde sí, él es el buen pastor, pero cuando se pierde una oveja, él deja las 99 y va a buscar a la perdida. Muchas veces podemos ser nosotros esa perdida y va y nos busca. Pero es porque ya somos parte de su familia. Aquí el asunto es que tú puedas comprender y que tú puedas entender, ok, tú ya has nacido de nuevo, porque si no has nacido de nuevo, pues quizá es por eso que no puedes cambiar. Es quizá por eso que batallas con tu carne, que no puedes dejar el alcohol, que no puedes dejar las drogas, que no puedes dejar de pecar y de tener malos pensamientos, no puedes dejar hacer eso que tú sabes que es pecado y te está llevando a profundizar. Ahora sí que áreas muy, muy obscuras en el pecado y te pueden traer mucha tristeza, mucho dolor en un futuro. Lo que tú necesitas es a Jesús para que nazcas de nuevo, que te entregues, que pidas perdón, que te arrepientas y le creas a Él, tomes su mano y Él te saque de ahí y seas una nueva persona, una nueva criatura. Y ahora ese espíritu que está vivo le hará la batalla a la carne y la vencerá, porque Dios nos da las herramientas para hacerlo. Así que hay otro pasaje que vamos a analizar también que está ahí en el capítulo 8. Y el segundo pasaje es Romanos 8, versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que en la iglesia, qué tan importante es que los que asisten, que los que dicen amar a Dios, los que dicen alabar a Dios, los que aplaudimos y levantamos nuestras manos, oramos o escuchamos el sermón de ese domingo, qué importante es asegurarnos de que hayan nacido de nuevo, de que nazcan de nuevo. ¿Por qué? Porque aunque vayan a la iglesia, aunque canten alabanzas y estén muy afinados incluso, o aunque escuchemos ahí la palabra y uno pueda salir muy animado, pero de lunes a sábado le hago caso a mi carne, algo está sucediendo. Una de dos, o no has nacido de nuevo, o de plano estás invirtiendo demasiado tiempo en la carne. ¿Y qué dice Dios? Yo no me agrado. Dice Dios, no me agradan los que invierten en la carne. No me agradan. Ok, vamos entendiendo más. Último pasaje. Romanos 8, versículo 9, nos da más luz todavía sobre esto. Dice, mas vosotros no vivan según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios mora. Ok, para que el Espíritu de Dios more en ti y more en mí, ¿qué se necesita? Haber creído en Jesús, haber nacido de nuevo. Es lo único que se necesita. Una vez que una persona se ha arrepentido y cree en Jesús, inmediatamente el Espíritu de Dios hace una obra, la cual ya hemos estudiado, la cual le llamamos el bautismo del Espíritu Santo, la cual te coloca de una familia a otra, que es la familia de Dios, la cual te sella y te da las arras de ese compromiso esperando a la segunda venida de Jesús, la esposa que es la iglesia y Jesús el novio. Hay un compromiso y esas arras son el Espíritu Santo. Él no selló, es pertenencia, me perteneces. Además, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Además hay una herencia que se comparte y además el Espíritu Santo te dota con un don o más dones. A todo eso, lo hace el Espíritu Santo cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando ha confiado en Jesús. Y entonces tenemos esa capacidad ahora de poderle hacer frente a la carne y que nuestro espíritu tenga victoria en ciertas áreas poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso ahí al final dice así, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Lo ves? Es claro. Si en alguna de las personas no está el Espíritu de Dios, dice, no es mío. No es mío. Porque el que es mío, yo moro en él. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Estamos hablando de que la morada del Espíritu Santo en nosotros es permanente. No se va.
Y esta es una doctrina importante porque mucha gente piensa que el Espíritu se va y lo tienen que llamar. No, el Espíritu no se va. Eso no lo vas a encontrar tú en la palabra de Dios. Es muy claro que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y en el que mora dice, ese es mío. Y si el Espíritu no está ahí, dice, ese no es mío. ¿Lo ves qué tan importante? Es decir, bueno, el Espíritu de Dios mora aquí. Bueno, no se va, porque si se va, entonces no eres suyo. ¿Sí ves? Qué importante es entender esto. Sumamente importante. Y bueno, por último, vamos al versículo 18 de Gálatas, de nuestro pasaje, capítulo 5. Hasta aquí vamos a dejarle, y aquí nos da la conclusión. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Fíjate bien, qué tan importante es esto. Si tú que estás escuchando, yo, David, si somos guiados por el Espíritu de Dios, fíjate que está en mayúscula, si somos guiados por el Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, si somos guiados por Él, ¿qué es lo que dice acá? No estás bajo la ley. Quiere decir, no estás bajo condena, no le debes nada a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesús te ha redimido. Si el Espíritu ya mora ahí, listo, es porque Jesús ya entró a tu vida, Jesús ya pagó el precio por ti. Tú ya le creíste a Jesús, listo, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Tú no le debes nada a Dios, y como no le debes nada, la ley no tiene poder sobre ti. Porque Jesús ya pagó el costo, el precio, y fue en una cruz. Él derramó su sangre, Él no pagó con oro y plata, lo pagó con su sangre. Otro pasaje que nos va a dar mucha luz sobre esto es en Romanos 8, versículos 12 y 14. Y con esto prácticamente estamos concluyendo este tema que seguramente está aclarando, ¿no? Muchas quizá de nuestras preguntas, puede ser. Si tuvieras preguntas, bueno, puedes dejarlas por ahí escritas y las vamos a revisar, y claro que podemos responder con pasajes. Capítulo 8 de Romanos, versículo 12 y 14, aclarando este punto. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, vas a morir. Más, y aquí nos conecta a todos los que hemos creído en Jesús, mas si vives por el Espíritu y haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Genial, me encantan esos versículos porque es una realidad. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, dice ahí, es un hijo de Dios. Aquí está otra de los grandes versículos para comprender y saber si tú ya eres un hijo de Dios. ¿Eres guiado por el Espíritu? Hay fruto. Sencillo. ¿Ves? La Biblia es sencilla. Simplemente es cuestión de ir a esos pasajes que por ahí están y poderlos comprender. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? Dice, todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, listo, hay un fruto, hay una vida que está en transformación, que está en santificación, hay una vida que está madurando poco a poco. Es un proceso el cual no va a terminar hasta que estemos con Cristo. Hasta que estemos con Cristo. Quizá hay unos que maduran más rápido, hay otros que en su madurez ponen un stop y caen y otra vez vuelven a avanzar, retroceden, vuelven a avanzar. Pero al final de cuentas, todos los que han nacido de nuevo, vamos en ese proceso y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Termino con esto. Si tú aún no eres guiado por el Espíritu de Dios, a lo mejor tu carne está ya haciendo las suyas, bueno, yo te invito a que la aceptes el día de hoy. Confía en Jesús como tu Salvador. Así que puedes hacer esta oración conmigo para que entregues toda tu vida a Jesús y te arrepientas de tus pecados. Él te va a salvar. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco, Señor, que te necesito. Padre, gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que tu Espíritu Santo more ahora en mi corazón, Señor. Yo te acepto como mi Salvador, como mi suficiente Salvador. Gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque me das una nueva oportunidad y me haces nuevo. Señor, hazme nacer de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, nos vemos. Y si tienes dudas sobre este tema, no te olvides de escribir o de preguntarnos, ¿ok? Bueno, Dios te bendiga. En Lampey nos alegra contar con tu presencia. Es por eso que te queremos invitar a nuestras próximas actividades. Te esperamos todos los miércoles a las 6 p.m. vía Facebook para nuestro estudio bíblico. ¡Conéctate! Recuerda nuestro entrenamiento bíblico para varones los miércoles a las 7 p.m. de manera presencial en Lampey. Discipulado para mujeres todos los viernes a las 10 de la mañana en Lampey.
Conoce a Jesús y profundiza tu fe. Seguiremos reuniéndonos los domingos de forma presencial para nuestro culto de adoración a las 12 p.m. Reserva tu lugar. Y por la tarde en línea a las 6 p.m. vía Facebook. Mujeres, acompáñanos a nuestra salida picnic este sábado 15 de mayo. Nos vemos a las 9 de la mañana en Nampey. No olvides llevar ropa cómoda, Biblia, libreta, repelente y un lunch. Confirma tu asistencia antes del miércoles. Jóvenes, estamos de vuelta. Nuevas sesiones sábado 15 y 29 de mayo a las 4 de la tarde, a partir de los 13 años. Y queremos darte la bienvenida con un paseo en kayak. Nuestra salida es en Nampey a las 4 de la tarde. Te esperamos.